Navarro, decíamos que había un tema que quedó eclipsado por el caso Vudú, tiene que ver con la policía comunal. Se venía debatiendo en el Senado bonaerense la manera de avanzar con este tema, que era propuesta de sectores del oficialismo, de la oposición. Cayeron 5 sesiones. Scioli vino un día, dijo, decreto, esto va a ser así. Y como salió no tiene nada que ver, o por lo menos en gran parte, con lo que se estaba debatiendo allí dentro. Incluso me parece que de alguna manera Scioli genera un debate muy intenso en las propias filas del oficialismo y además en la oposición. Y otro tema que no es menor. Se suponía que esto iba a ser un proceso de descentralización de la bonaerense. Y lo que aparece a partir del decreto de Scioli es que esto es como una dependencia de la bonaerense. Es decir, van a ser tipos de la bonaerense con otro uniforme, nada más. ¿Es así? Más o menos así. Lo concreto que al recurrir a un decreto el gobernador carece de las posibilidades que le da una ley. Una ley permitía conformar una nueva policía, una nueva fuerza, que también que iba a depender de los intendentes, no del Ministerio de Seguridad ni de la provincia, con un fuerte control social, judicial, con asuntos internos afuera de la propia fuerza, por supuesto con un fuerte control político, una policía de proximidad y que iba a prevenir delitos, pero al caerse en Senado 5 veces la sesión por la tarea de obstrucción permanente, de obstaculizar del Frente Renovador, que dice una cosa en los medios y hace otra en la práctica. El Frente Renovador piensa en términos de encuesta, en términos de imagen. Digo, Sergio Massa, y lo que a él le puede perjudicar o afectar no lo vota, aunque se perjudiquen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador, cansado, recurre a una medida que yo en su momento le expresé que me parecía que no era la mejor, que había que esperar y seguir debatiendo. También entiendo que él tiene la necesidad de construir un instrumento, pero que indudablemente va a ser diferente a lo que él mismo había pensado. A ver, abre una ventanita a esto que estamos hablando. Porque, a ver, el Chino Navarro habla de la obstrucción del Frente Renovador. Pero hay un senador, ¿sí?, cuyo bloque se llama Néstor Kirchner, que se llama Mario Ishi, y que pertenece a la fuerza del kirchnerismo. Es más, fue quien dijo en algún momento que iba a cazar a los traidores del kirchnerismo en el 2009, aquellos intendentes o dirigentes que se habían dado vuelta en contra de Néstor Kirchner y a favor de Francisco Narváez. Entonces, fue esa persona una de las que se resistió al proyecto oficialismo. Es una persona. Yo bueno, es un dirigente emblemático del kirchnerismo. Es un dirigente emblemático. Me parece que no es la cuestión central. Acá hay 2 fuerzas en la provincia de Buenos Aires. No digo que central, digo, no es solo el Frente Renovador el que se resistió, sino que aparecían... Sí, ese Frente Renovador. ¿Por qué? ¿Ishi es el Frente Renovador? No, yo digo, ¿por qué el Frente Renovador? El Frente Renovador dijo en enero que votaba a libro cerrado el proyecto del diputado Saín. Sí. A libro cerrado. Meses después cuestiona a Saín como el que incidió negativamente en el proyecto oficialista. Después dijo Massa, todas estas cosas se pueden constatar en los medios, que él votaba la ley porque era una autoría, un proyecto de él, que los intendentes debían tener policía comunal. Después se dedicó a obstruir sistemáticamente con distintos tipos de argumentos. Que es legítimo disentir, no tiene por qué votar a libro cerrado, pero se puede discutir, debatir, tener una actitud para buscar resolver el tema. La actitud de ellos era no resolver. Tercero, cuando Scioli anuncia que va a sacar la policía comunal por decreto, lo pueden buscar en los archivos, Massa lo felicita. Yo apoyo esa decisión. Horas después lo cuestiona. En esas mismas horas los diputados ligados a Sergio Massa aplaudían a Granado porque decían que el proyecto de Granado, que no había modificado diputados, era un gran proyecto. Ahora cuestionan a Granado. Eso habla no solamente de cambiar, que si es para bien, bienvenido sea, sino que la actitud es estar en el centro de los medios diciendo algo que cuando los que miramos televisión, la persona común sobre todo, que está no vinculada a la política, sino tiene otro tipo de preocupaciones, y ven a diputados, legisladores, a Massa, hablando seriamente, pomposamente de seguridad y de soluciones, le puede creer. En la práctica, lo que hacen es todo lo contrario, es obstruir, es poner palos en la rueda, y acá lo importante es sacar una ley más allá que beneficie a uno o a otro, o no pensando en candidatura, sino que la inseguridad es un tema a resolver y debemos discutir en serio
¿Qué hacemos con la bonaerense que tenemos, que no está funcionando bien, teniendo la oportunidad de tener una fuerza de 15.000 hombres, que no era la bonaerense, que tenía otras características, otra matriz esencialmente democrática, la dejaron caer por la imagen, por la encuesta, por la cuestión electoral? Y eso me parece que hay que denunciarlo, y eso no es comparable la actitud de Isi, que puede estar a favor o en contra, un problema de él, con una fuerza política que nos quiere... Massa nos daba consejos de cómo negociar con el juez Griesa. Y no pueden negociar en el Senado de la provincia una ley. Pero ya el problema deja de ser Massa. El propio Marcelo Saín dijo hoy que para esto era mejor con la maldita policía. A este punto llegamos. Pero quiero detenerme en los puntos de la polémica para entender cuál es el eje de la discusión. Había uno, por lo menos, que estaba dando vuelta, que tenía que ver con la portabilidad de armas 24 horas. ¿Sí? Me parece que Marcelo Saín ponía una limitación, decía cuando estaba fuera de servicio no tenía que portar armas porque había algunos indicadores que decían que en situaciones de delito corría riesgo ese oficial cuando estaba fuera de servicio. Bueno, se discutió mucho, el Frente Renovador, algunos sectores del ciolismo decían no, tiene que tener armas todo el tiempo. Esto quiero hacer porque hay una confusión. El que planteó que la policía no podía llevar armas fuera de la hora de servicio se llama Alejandro Granados. No, Marcelo Saín. Alejandro Granados. Cuando algunos importantes comisarios de la bonaerense hicieron sentir su crítica, Granados se olvidó que el que nos dijo a nosotros que él soñaba con una policía que llegaba a su locker, dejaba retiraba su arma y cuando volvía de trabajar la dejaba y se iba a su casa desarmado, fue Alejandro Granados. Al margen de eso, lo concreto, yo sigo pensando, porque lo dicen los datos, lamentablemente, de 4 policías que mueren, 3 mueren en horas fuera de servicio armados. Entonces, si queremos proteger a la policía, no le demos un arma para que fuera de servicio después lo maten. ¿Tenemos la verdad? No sé, esa es mi verdad, la de otros compañeros, quizás no sea la verdad absoluta, se puede discutir. Lo concreto es que nos quitamos la posibilidad de seguir discutiendo por no perder 10, 15, 20 días, que yo creo que lo hubiéramos ganado y hubiéramos tenido una fuerza distinta. Ahora hay una policía por decreto. ¿Qué actitud toma el bloque que me toca conducir en la provincia de Buenos Aires, el Frente para la Victoria? Con estos matices, con estas diferencias que surgen claramente, vamos a trabajar para que esa fuerza que salga pueda funcionar dentro de unos meses, porque tampoco es automática, de la mejor manera posible. Leeremos detenidamente el decreto, si vemos cosas que podemos incidir en la posibilidad del decreto, hablaremos con el Ejecutivo para incidir en esas correcciones, y seguiremos trabajando porque la ley está en el Senado, no hay que darla definitivamente por muerta. Y además vamos a trabajar, es un compromiso que asumimos antes de votar en diputados, porque en diputados, de 92 diputados, 70 votamos en general la ley de policía comunal. El compromiso que asumió nuestro bloque es trabajar ahora sobre el tema de la bonaerense, donde queremos reivindicar a los buenos policías y atacar a los bolsones de sectores laboralenses que no están a la altura de su responsabilidad o por ineficiencia o por otras cuestiones que tenemos que investigar, y nos toca a nosotros, que somos quienes el pueblo eligió, ponernos a la altura de las circunstancias, porque tampoco basta con buscar al policía chivo expiatorio, hacer comentarios de lo que pasa o de lo que no pasa. Hay un capítulo que no quiero dejar pasar. En algún momento, poquito antes del decreto de Scioli, Mariotto, el vicegobernador, da la sensación que abre el debate para tratar de encontrar una solución al mismo. Y rápidamente después sale el decreto. Casi da la sensación que hay una discusión por la paternidad, a ver quién maneja este tema. Y Scioli de alguna manera con ese movimiento dice, bueno, esto no sale de esta manera. De hecho, cuando Scioli sale a hablar públicamente dice, bueno, ya está, en algún momento hay que tomar una decisión, tratando de mostrar autoridad y rompiendo con una lógica que siempre Scioli por lo menos expresa en sus discursos, que es el consenso. ¿Sí? Dijo, bueno, hasta acá llegamos, hago esto. Y la de fondo, la sensación es un problema casi de paternidad del proyecto, y no el proyecto en sí. Yo no lo había visto de esa manera, porque la verdad, cuando me toca analizar una ley o me toca intervenir en un conflicto, una cuestión que tiene que ver con vecinos, con intereses de sectores populares, no pienso en la paternidad, uno piensa resolver el problema, porque somos funcionarios o legisladores o del Ejecutivo que debemos trabajar para resolver el problema. Si lo hacemos para después decir yo lo resolví, yo soy el padre de la solución, me parece que eso es una movida cortita, porque lo que va a analizar la sociedad
Es decir, cuando tengamos policía comunal es eficiente y si la bonaerense cada vez funciona mejor. Y la inseguridad es una asignatura pendiente de la democracia, de nuestra sociedad y de nosotros, de los políticos, nos tenemos que hacer cargo. No se le animan a la bonaerense, ¿no? Eso es relativo, no sé qué es animarse a la bonaerense. Bueno, a tratar de modificarla de fondo, ¿no? Arlanian en algún momento intentó, hizo algo, pero después Arlanian voló de ahí. Ahí, por eso yo cuando insistía en el Frente Renovador, no es que quiero hacer una crítica porque tengo algo contra el Frente Renovador. Me parece que tenemos que entender que hace más de un siglo, más de 100 años, que en la provincia de Buenos Aires no se daba la posibilidad de constituir una nueva fuerza policial, con un nuevo paradigma, que no iba a ser mágico, porque no es que de golpe nos vamos a transformar en holandeses o en belgas y todo va a funcionar bien. Si es que funciona bien en Holanda y en Bélgica, ¿no? Pero por dar un ejemplo. La obstrucción del Frente Renovador quita una posibilidad, porque era el principio de comenzar a descentralizar ese monstruo de 60.000 hombres conducidos centralizadamente. Sí. Bueno, ellos, particularmente el Frente Renovador, porque tiene una vocación de ser gobierno, obstruyeron ese proceso porque les importan las encuestas, la imagen, quizás lo que vos señalás, la paternidad. Y me parece que eso le hace mal a nuestra sociedad, le hace mal a la política, porque muchas veces la sociedad no cree en la política porque vislumbra, percibe, intuye, visualiza esas actitudes. ¿A quién va a votar Fernando el Chino Navarro en las elecciones, si fueran hoy? ¿En las PASO o en las generales? En las generales. Y al candidato que surja de las PASO. Bueno, vamos a las PASO, está bien, me la hizo bien, en las PASO. Y yo tengo expectativa con que podamos consolidar primero una propuesta, porque a mí también lo que me sorprende es que a veces hablamos de candidatos y lo que tenemos que resolver acá es un programa en serio de ver cómo consolidamos todo lo bueno que hemos hecho en 11 años. En el 2015 van a ser 12 años de un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas, cómo corregimos los errores y cómo resolvemos las cosas que aún ni empezamos a asumir. A ver, Leo. Y tengo expectativa en Jorge Tayana, me parece que es un hombre que ocupó cargos muy importantes en el gobierno nacional, que se fue del gobierno nacional en una situación compleja, que está en el proyecto, es decir, demostró que no es que está en el gobierno cuando tiene un cargo, como hay muchos que van cambiando, como la calecita según el caballito que les toca, son de un partido o de otro, tiene un compromiso de toda su vida junto a los sectores populares, es un hombre que tiene una visión de estadista, pero sirve esa candidatura de Jorge, a quien yo tengo absoluta confianza, si nosotros, los sectores que lo acompañamos, la fuerza, los sectores de la cultura, de la intelectualidad, la economía popular, sindicatos, jóvenes, logramos también articular un programa que vuelva a enamorar a nuestra sociedad, porque claro, no alcanza con decir lo que hicimos, porque la sociedad nos dice, bueno, bárbaro, pero ya los votamos por eso. ¿Por qué quieren que los votemos en el 2015? Está claro que Scioli no. En la primaria, en la PASO, no. A Scioli no es mi candidato. Después, si es el elegido en la PASO... yo prefiero ir... Leo algo del Chino Navarro. Ir, como diría el filósofo Reinaldo Merlo, paso a paso. Respeto a Scioli, pero no lo voté para que se junte con Bañeto. Esto por el foro que organizó Clarín el otro día. Ahora, esto no significa una ruptura, simplemente no gustó ese acto, esa actitud. Yo con Scioli, nosotros, en el movimiento Evita, y particularmente yo, que tengo relación con él hace muchos años, tenemos una relación de mucho respeto y mucha franqueza. Hay cosas que no nos gustan, se las decimos personalmente, a veces no podemos, entonces la discusión es más pública. Él también nos dice las cosas que no comparte de nosotros, pero respetamos su sentido de pertenencia, pero tenemos una visión de la política diferente. Nosotros queremos que la política es ruptura y el consenso es entre los pares, entre los que pensamos lo mismo, porque esto del consenso es muy amplio. Yo no quiero consenso con la sociedad rural, ni quiero consenso con la Embajada de Estados Unidos, lo que no significa que no pueda dialogar, acordar, pero defendiendo mis intereses. No soy como Macri que dice hay que pagar la griesa porque lo hizo un juez de Estados Unidos. Que negociemos es una cosa, pero defendiendo los intereses nacionales. Gracias, Chino. Navarro, me voy caminando, rapidito, me voy acercando a Rubén Furma para este último bloque. Rubén lo conozco hace muchísimos años, fundador de Página 12, como decía en la apertura, un tipo que ha tenido una trayectoria enorme en los medios de comunicación, las distintas agencias de noticias, creo que pasó por todas, ¿no? Todas las agencias. Sí. Todas. Y ese autor, pasame el libro, que lo voy a mostrar en cámara. Pues lo muestra Rubén. Entregando. Me lo entrega, ¿eh? ¿A qué cámara tomo? ¿Esta? ¿Llega? ¿Sí?